Buenos estudiantes, espero se encuentren bien. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy de química. La capacidad que vamos a estar desarrollando es aplicar en situaciones problemáticas la notación, nomenclatura, propiedades y reacciones de los hidrocarburos. El tema que vamos a estar tocando hoy es hidrocarburos cíclicos, específicamente el ciclo alcano o ciclos alcanos. Nosotros ya veníamos hablando acerca de lo que son los alcanos. Empezamos primero con la parte de carbono, sus características, sus aplicaciones. Después vimos un poquito acerca de los alcanos, alquenos y los alquinos. Hoy vamos a estar tomando entonces como tema el ciclo alcano, que es muy parecido, o hay mucha similitud con lo que es la parte de alcanos, pero como hablamos de ciclos, entonces hablamos de algo que es cerrado. Entonces vamos a mirar un poquitito cuál es la diferencia que hay entre un alcano y un ciclo alcano, pero prácticamente es la misma forma de nombrar y de formular, excepto que van a haber una característica distinta. Tenemos los indicadores que son 6. Eh, como sabemos, al finalizar este trabajo, cuando ustedes entregan esto a la plataforma, entonces ya van a tener los 6 puntos ganados a favor de ustedes. El ciclo alcano, también conocido como alicíclicos o alcanos cíclicos, son compuestos orgánicos pertenecientes al grupo de los hidrocarburos. Es decir, que forman únicamente enlaces entre carbonos e hidrógenos. Sabemos nosotros que todo, cuando vemos la palabra hidrocarburo, significa que hidro viene de hidrógeno, dijimos, y carburo viene de carbono. Entonces, son compuestos formados exclusivamente por carbonos e hidrógenos. Lo que hace diferencia entre un ciclo alcano y los otros hidrocarburos, o sea, ya sea los alcanos, alquenos, alquinos, es que en el ciclo alcano los enlaces están unidos mediante enlaces simples y forman un anillo, o sea, forman una figura geométrica, en pocas palabras. Vamos a ver más abajo cuáles son las figuras geométricas. Y la fórmula general de los ciclos alcanos es CnH2n. Por ejemplo, si vamos a tener la fórmula del ciclo butano, entonces va a ser C4H8. ¿Por qué? Porque but indica 4 carbonos, entonces por eso es C4. Y como son enlaces simples, entonces terminación ano. Solamente que en este caso se le va a agregar esa palabra ciclo enfrente del compuesto. Lo mismo, por ejemplo, el ciclo pentano, pen viene de 5 carbonos, por eso es C5H10. Y se le agrega la palabra ciclo porque vamos a ver más abajo que forman cadenas cerradas entre ellas. Y el ciclo hexano, hex viene de 6, por eso es C6H12. Ahora vamos a ver más abajo los ejemplos ya con las figuras. ¿Qué son entonces los ciclos alcanos? Son hidrocarburos de cadena cerrada y los ciclos también pueden presentar insaturaciones que vamos a ver más abajo en los ejemplos. ¿Cómo se nombra? Bueno, los hidrocarburos cíclicos se nombran igual que los hidrocarburos tanto alcanos, alquenos o alquinos. Solamente con la diferencia que se le va a anteponer el prefijo ciclo. Y después se nombra la cadena de carbonos principales. Puede ser butano, pentano, propano, hexano, pentano, o sea, dependiendo de cuántos carbonos hay. Aquí, por ejemplo, vemos un, un ciclo butano que dice, ¿verdad? Voy a describir un poquitito, donde tenemos entonces CH2, 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 CH2. Entonces, esto es un ciclo. ¿Por qué? Porque son cadenas cerradas y forman unas figuras geométricas. En este caso, cuando hablamos del ciclo butano, la figura geométrica que corresponde al ciclo butano va a ser un cuadrado o un rectángulo, ¿verdad? Dependiendo. Pero siempre va a ser un cuadrado o rectángulo. ¿Por qué? Porque cada una de estas puntas va a ejemplificar que aquí existe un carbono. Ok, acá le voy a poner acá y acá lo mismo. Significa eso entonces que cada punta va a estar representada por un carbono, así como vemos en el ejemplo de aquí al lado. Sabemos que el carbono tiene 4, no significa eso entonces que acá va a haber un enlace, acá un enlace más, este va a ser el tercer enlace y este va a ser el cuarto enlace. Y acá entonces viene el hidrógeno, y aquí también entonces el hidrógeno. Por eso es que tenemos aquí el CH2. Lo mismo aquí. Aquí tenemos enlace 1, enlace 2, enlace 3 y enlace 4, donde aquí tenemos hidrógeno e hidrógeno también aquí arriba.
Entonces, por eso es que el compuesto que tenemos aquí al lado es el CH2, porque tenemos un carbono, que vendría a ser esto, y dos hidrógenos. Entonces, para que tengan en cuenta entonces esa representación, que cada punta de la figura geométrica representa entonces a un carbono que está presente dentro de ese compuesto. En este caso, estamos hablando del ciclo butano. Más abajo vamos a ir viendo más ejemplos. Dice, si el ciclo tiene varios sustituyentes, se enumera de forma que reciba los localizadores más bajos y se ordena por orden alfabético, como hacíamos en la parte de los alcanos, alquenos y alquinos. En caso de que haya varias opciones, se decidirá el orden de preferencia alfabético de los radicales o ramificaciones, como le llamamos también nosotros. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo, vale la redundancia, de nuestro, a ver si puedo escribir, de nuestro ciclo, en este caso son de 1, 2, de 6 puntas son. Dijimos nosotros que cada punta significa un carbono. En este caso vamos a enumerar, siempre se enumera en forma del reloj, o sea, va a ser de esta forma como vamos a ir enumerando en esta orientación. Siempre como las manecillas del reloj. En este caso, este va a ser para mí mi carbono número 1, mi carbono número 2, dijimos que cada punta indica un carbono. Mi carbono número 3, mi carbono número 4, el número 5 y el número 6. Siempre en forma de las manecillas del reloj. Yo empecé a contar a partir de acá como 1, porque aquí yo veo que hay una ramificación. Entonces, y como que esta ramificación es el C2H5, estamos hablando en este caso del compuesto que se llama etil. Este es el etil. ¿Ok? Etil, ahí está. Que podemos fijarnos en el tema de los radicales, entonces, para poder tener la fórmula. Entonces, esto que tengo aquí es lo mismo que escribir de esta manera, C2H5, que es en este caso el etil. ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos otro compuesto que es el metil, que es el CH3, que ya le conocemos, ¿verdad? Este, por ejemplo, es el metil, y el de abajo, ahí, y el de abajo vemos que tiene 3 carbonos. Entonces vamos a hacer la fórmula molecular. Hay 3 carbonos, entonces C3. ¿Y cuántos hidrógenos hay? Sumamos todos los hidrógenos en total. Tenemos que son 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el C3H7 es el compuesto que se lo conoce con el nombre de propil. Entonces ya tenemos todas las ramificaciones de nuestro ciclo. Como les dije, ustedes estos pueden mirar otra vez en el tema sobre alcanos. Está el cuadro donde están las ramificaciones. Entonces ahí pueden mirar otra vez para poder recordarnos los nombres y cuál es la fórmula, ¿sí? Bueno, por aquí ya les puse los que más utilizamos. Utilizamos más el etil, el metil y el propil, son los que más se utilizan para los ejercicios. Entonces, el número, yo a partir de aquí, como carbono número 1, también hubiera puesto aquí como carbono número 1, ¿verdad? Pero como con el tema este del abecedario, entonces como E viene antes que la M, entonces yo preferí entonces ya nombrarle en el primer carbono al etil. Entonces por eso queda un etil, que es lo que tenemos acá, 3 metil, que es lo que tenemos acá, que es aquí en el carbono número 3. Tenemos en el 1, vamos a marcar ya dónde está, en el 1, en el 3 y en el 5. En el 5 también hay otro compuesto que en este caso es el propil. Está aquí, 5 propil. Y después se pone ya la palabra ciclo y vemos cuántos carbonos. En este caso dijimos ya que hay 6, entonces va a ser, como sabemos que el prefijo para 6 es ex, entonces va a ser hexano. ¿Por qué? Ex indica la cantidad de 6 carbonos en total dentro de mi ciclo, y ano indica que son enlaces simples. Por eso quedó entonces 3, 1 etil, 3 metil, 5 propil, ciclo hexano. ¿Ok? Entonces, a tener en cuenta esos detalles que les fui marcando en este ejemplo.
Tenemos abajo entonces cómo vamos a, si nos dan la fórmula, cómo vamos a hacer para poder nombrarle en este caso, ¿verdad? Acá les mostré cómo íbamos a, perdón, acá cómo íbamos a nombrar. Ahora para poder formular, que vamos, o sea, lo contrario, dice, se sitúa los localizadores sobre los carbonos del ciclo teniendo en cuenta que debes conseguir los valores más bajos para los mismos. Nombrar los radicales, que es lo que hicimos en el ejemplo de arriba, con los correspondientes localizadores por orden alfabético. Seguido el nombre del hidrocarburo de igual número de carbono de ciclo y poner entonces el compuesto ciclo. En este caso dice que, a ver, vamos a escribir otra vez aquí. Entonces, vamos a empezar a numerar. Voy a empezar a numerar de aquí, siempre teniendo en cuenta de esta forma hay que ir enumerando, ¿sí? Y que cada punto o que cada una de las puntitas de esta figura geométrica nos va a representar a cada uno de los carbonos, ¿ok? Entonces, es como si fuera que yo tengo acá un carbono, acá otro carbono, acá otro carbono, acá otro carbono, aquí otro carbono y aquí otro carbono, ¿ok? Entonces, cada una de las puntas representa, como les dije ya, un carbono. Ahora, para poder enumerar, voy a tener en cuenta entonces, normalmente se empieza en esta parte para poder empezar a numerar. Dijimos nosotros que vamos a enumerar teniendo en cuenta que esté ya en la ramificación más cerca, más próxima, vamos a decirle. Entonces, en este caso, yo esto voy a nombrar como cadena número, en este caso, 1. Aquí, ay, no me está escribiendo. A ver si me dejan un ratito. Entonces, como les venía diciendo, entonces cada una de las puntas indica un carbono, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a nombrar. Vamos a escribir primeramente, entonces, a numerar los carbonos. Se voy a enumerar que este es mi carbono número 1, este es mi carbono número 2, este sería el número 3, este sería el número 4, este es el 5 y este es el 6. Entonces tengo 6 carbonos. Y voy a identificar mis ramificaciones. Esta es una ramificación que ya sabemos que el CH3, en este caso, es el metil, es el compuesto metil. Entonces yo cuando veo CH3 directamente ya relaciono con el compuesto metil. Ahí. Después abajo tenemos en el siguiente carbono, en el carbono número 2, por ejemplo, tenemos otra ramificación que si unimos los dos carbonos, como están unidos, entonces va a ser C2, porque hay dos carbonos, y H5. En este caso, ya le conocemos también a este compuesto, ahí CH5. Sabemos que este compuesto es el etil. Es el etil, ¿ok? Y después vemos otra vez que en el carbono número 4, según lo que yo fui enumerando, tenemos otro compuesto que es el CH3 que ya sabemos que es el metil. Entonces, en el carbono número 1 yo tengo un compuesto, en el número 2 tengo otra ramificación, en el número 4 también tengo otra ramificación. Entonces voy a nombrar ahora. Se utiliza aquí el orden alfabético. En este caso tenemos etil y metil. Entonces vamos a nombrar primero al etil. El etil está en el carbono número 2, entonces va a ser 2 etil, 2 etil, ahí, ion, y después voy a nombrar los otros compuestos. En este caso, los dos son metiles. Está en el 1 y en el 4, entonces 1,4 dimetil, porque hay dos del mismo compuesto, entonces va a poner el prefijo di, y después metil, dimetil, no hay más ninguna ramificación, entonces ya nombramos al ciclo.
En este caso, ciclo, y vemos cuántos carbonos tengo. Y vemos el prefijo que le corresponde. En este caso son 6 carbonos, entonces va a ser hexano. Ciclo, hex, que va a indicar los 6 carbonos, y la terminación ano, que indica que son enlaces simples. Entonces va a ser ciclo hexano. Y así nada más es a la hora de tener en cuenta entonces cuando ya nos da y tenemos que hacer el proceso que nos pide en el ejercicio. ¿Ok? Entonces, primeramente, verifico dónde están mis ramificaciones, que son estos que vemos acá. Identificamos cuáles son. Enumeramos esa ramificación con respecto a que siempre en lo posible enumerar, teniendo en cuenta que la ramificación esté en el primer número que vamos a poner, por ejemplo aquí 1, ¿verdad? Y que estén prácticamente todos cerca. Y siempre en forma de las manecillas de reloj hay que ir enumerando, ¿ok? En este sentido vendría a ser, de arriba para abajo, ¿ok? Y después ya nombrar, así como lo hacíamos en los alcanos, alquenos y alquinos. Identificar la ramificación, ver que estén en orden alfabético siempre, poner la cantidad que hay, si es que hay 2, poner el prefijo di, si hay 3, tri, si son del mismo compuesto, ¿verdad? Y después ya poner la palabra, el prefijo ciclo, y ver las cantidades de carbonos, en este caso como es 6, es hex, y terminación ano. Entonces, el compuesto quedó 2-etil, 1,4 dimetil, ciclo hexano. Vamos a ir entonces mirando a ver qué hay más en la información. Más abajo. Dice, vamos a ir, ahí voy a ir eliminando esta parte para que no nos moleste más abajo. Ahí está, muy bien. Entonces, dice, sobre el ciclo de átomos de carbono situados en los radicales a partir de los localizadores, si hay un doble enlace, se comienza a contar a partir del mismo. En este caso no vamos a tocar dobles enlaces todavía. Por último, completa el esqueleto de carbonos con los hidrógenos. Por ejemplo, nos da como formular 4,5 dimetil, un metil ciclo hexeno. En este caso estamos hablando de un enlace doble que dijimos que no vamos a tocar, entonces vamos a dejarle nomás ahí. Ahora, si nos pide nombrar, por ejemplo, ciclopropano, yo entonces directamente, yo sé que el ciclopropano, prop indica entonces 3 carbonos, entonces va a formar un triángulo. Cuando hablamos de ciclobutano, hace referencia a un cuadrado, a un rectángulo, donde siempre tenemos en cuenta que cada uno de las puntas indica entonces un carbono, así como les mostré hace rato. Entonces, este sería un carbono aquí y un carbono aquí. ¿Ok? Entonces, cada punta indica un carbono. Y recordar que cada carbono tiene 4 enlaces, tienen que estar sí o sí o unidos a un hidrógeno o a un carbono. ¿Bien? Por eso es que aquí tenemos, por ejemplo, CH2, porque les dije que estos dos, enlace 1, enlace 2, enlace 3 y enlace 4. En los enlaces que están libres viene el hidrógeno y se une al carbono. Por eso, por ejemplo, es CH2. Siempre tengan en cuenta ese detalle, ¿sí? Para el ciclopentano tenemos una figura geométrica que es un pentágono, ¿verdad? Que hace referencia a los 5 lados, por eso es pentágono. Ciclopentano, perdón. Ciclo hexano, 6 puntas. Se puede escribir de esta manera o de esta manera la figura geométrica para 6. ¿Ok? No hay ahí tanto. Siempre formamos una figura geométrica en este caso. Abajo tenemos otros ejemplos más de cómo se puede presentar, por ejemplo, el ciclo hexeno. Este ya cuando hablamos de enlace doble, que no, dijimos que no vamos a tocar por ahora. Y acá tenemos, por ejemplo, el compuesto que es 1,1,2, en este caso, trimetil ciclopentano. ¿Okay? Son las formas de representar también. Tenemos aquí, como les dije, el ciclohexano se representa de esta manera, el propano de esta manera, el ciclobutano de esta manera, el ciclopentano de esta manera. Entonces, siempre estas figuras geométricas son las que más se utilizan para poder representar a los ciclos. Dependiendo de la cantidad de carbono que les pide, entonces te van a dibujar, por ejemplo, si les pide ciclohexano, entonces vamos a dibujar esta forma.
Si nos pide ciclopropano, entonces vamos a hacer un triangulito y le vamos a poner después si es que nos pide algo más, ¿ok? Vamos a irnos un poquito más abajo. Otras formas de representar también que no vamos a tocar mucho. Ok, vamos a ir bajando y después ya tenemos la parte de los ejercicios, donde dice contesta qué son los ciclos alcanos, cuál es su fórmula general de los ciclos alcanos, cuál es la diferencia que hay entre un ciclo alcano y los demás hidrocarburos que ya lo vimos más adelante, más arriba está toda la información. Aquí, por ejemplo, nos dice formula el siguiente compuesto y nos pide, por ejemplo, ciclo butano. Yo sé que but son 4 carbonos, entonces yo sé que mi figura geométrica va a ser un cuadrado o rectángulo, que cada uno de estos va a tener C, carbono, carbono, carbono y carbono. Y como yo sé que este carbono ya tiene aquí un enlace y aquí otro enlace, entonces va a ser los otros enlaces libres, van a ser CH2. Y voy a ir poniéndole así. CH2, acá lo mismo. Acá hay un enlace, aquí otro enlace que ya compartió con los otros elementos y acá entonces le sobra otros 2 enlaces más, que va a venir el hidrógeno y se le va a agregar a él, por eso es CH2. Aquí lo mismo, va a ser CH2. Entonces este, por ejemplo, es un ciclo butano. Y aquí también CH2. Para el ejercicio de abajo, por ejemplo, dice un metil ciclopentano. Entonces van a hacer la figura geométrica del pentano, que en este caso va a ser de esta manera, porque son 5 lados. Ahí. Y te dice que en el carbono número 1, voy a enumerar que este carbono número 1 para mí, en el número 1 tengo yo el metil que es el CH3. Y ya está, eso nomás. Es dibujar tu ciclo y en este caso como hay una ramificación, entonces indicar dónde está y escribir esa ramificación. Entonces de esta manera es como vamos a ir trabajando. Después más abajo también tenemos otro ejercicio que es sobre, ahí voy a ir bajando, que es sobre o acerca de nombrar los compuestos. En este caso me da un triángulo. Yo sé que este triángulo corresponde al ciclo propano, entonces, y que en el 1 tengo al CH, C3H5, entonces tengo que poner acá eh, el compuesto que es la ramificación y después ciclo pentano. ¿Okay? Entonces de esta manera vamos a ir haciendo todos los otros ejercicios que tenemos acá también. Por ejemplo, tenemos acá el etil y tenemos acá el metil. Entonces en este caso, por ejemplo, va a ser 1,1, o sea, va a ser un etil, perdón, un etil, el orden alfabético siempre, un etil, un metil, ciclopentano, por ejemplo, la fórmula. Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando con los demás ejercicios. Espero que les haya servido la clase de hoy y por sobre todo que si hay alguna duda que puedan preguntar para que yo les pueda entonces ir guiando y orientándoles. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.